¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Hebreos 12, desde el versículo 14? La semana pasada ya estaba enseñando nuestro hermano Blake los primeros 13 versículos. Yo voy a terminar esta mañana lo que es todo el libro de, el libro 12, el capítulo 12 del libro de Hebreos. Voy a hacer una lectura para ponernos en onda, como saben decir, ¿sí? ¿Ya tienen todos? Ok. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y también de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, tampoco a oscuridad, tinieblas o tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan aterrador era este espectáculo, dice el autor de Hebreos, que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Estoy en el versículo 25. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz estremeció la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios, ¿qué es? Fuego consumidor. La semana pasada, estaban hablando acerca de quién es el autor de nuestra fe. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el autor de nuestra fe? Y habían algunas advertencias, algunas amonestaciones que nos había hecho el autor en el capítulo 12, desde el versículo 1 al 3. Y ahora, adentrándonos en los versículos siguientes, apliquemos el primer versículo, exactamente el versículo 14, donde hay un mandato. Pues el término requiere una inmediatez. ¿Qué dice? Buscar la paz. Buscar significa como una meta de vida para cada uno de los creyentes. Buscar esta paz de manera que no tengamos nada que ver con la enemistad con otras personas. Pues este es el mandato. En la vida espiritual de la familia de la fe, esto es lo que debería unir a cada uno, pues sin esta paz nuestro caminar se va a ver muy obstruido. La falta de armonía atrofia la vida espiritual en la vida congregacional, y esa requiere de dejar ciertos pleitos. Pero no solo dice busquen la paz, ¿qué más dice? Dice busquen la paz con todos. En otra versión dice que hacer todo esfuerzo por vivir en paz con todos. Y esto requiere un compromiso absoluto, pues el mensaje es vivir en paz con todos los hombres. ¿Y qué significa esto, hermanos? ¿Se incluyen a los enemigos?
En palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 44 al 45. O también, bienaventurados son aquellos que son llamados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Entonces, si la Escritura nos demanda en ser buscadores de la paz y tenemos ejemplo y podemos hacerlo si nos acercamos ¿a quién? Aquel que es llamado nuestro príncipe de paz. ¿Qué esperamos? Es un buen momento para pensar con quién debemos estar en paz. Y no una paz superficial, sino una que confiere, una que da una buena relación. Una de las grandes ofensas del Evangelio, estaba poniéndome a pensar, es ver a iglesias divididas por esta falta recurrente, inclusive llegando a ser una piedra de tropiezo tan grande para aquellos que estamos creciendo. O si en nuestras familias, hemos visto que en algunas familias también no existe esta paz. Esta paz que debe perdurar y que llena esos espacios. Pero no solo debemos buscar, dice el autor, paz con todos los hombres. El versículo sigue su curso diciendo algo más contundente. El autor dice, busquen la paz con todos. ¿Y qué más dice? Y la santidad. Buscar la santidad, buscar la paz, son caras de la misma moneda. Ahora, el término originalmente se refiere a santidad como el término santificación, que básicamente es el proceso el cual nos asemeja más a Cristo. En este sentido, el creyente debe reflejar las virtudes de Dios, asemejándose más y más al Señor que lo rescató. La obra del Espíritu Santo es la que nos atañe a esa vitalidad al ser santificados para, como dice el versículo, nosotros podamos ver al Señor. Entonces, debemos hacer todo lo que está en nuestra mano, debe ser puesto en práctica para obtener esta santidad. Sin esta paz, sin esta santidad, no podemos ver al Señor. Solamente dice en la Escritura, ¿quién van a ver al Señor? Los puros de corazón. Si nos ponemos a pensar, este Dios santo, este Dios perfecto, solo puede tener comunión con aquellos que están en paz con Él. ¿Alguien, no sé si me puede ayudar con Romanos 5:1? Sí se me escucha bien, ¿no es cierto? Ok. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, ¿por quién tenemos paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo ante toda injusticia de los hombres que restringen la verdad, que no quieren la verdad, que resisten la verdad. Entonces, mis amados hermanos, ¿acaso las personas que hacen todo tipo de injusticia, que pecan desmedidamente, pueden mirar a Dios? ¿Cómo alguien que vive en impiedad puede ver a Dios? Eso nos invita a reflexionar a cada uno de nosotros, a cómo estamos actualmente como creyentes. En el versículo siguiente, en el versículo 15, ¿qué dice? Asegúrense, ¿qué dice? ¿Están conmigo o no están conmigo? Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, dice en la Escritura. Según lo que estaba viendo, es como una responsabilidad corporativa que debemos tener cada uno de los que estamos en la congregación. Es un mandato de asegurarnos. Asegúrate, Jorge Abarca. Asegúrate, Juan Pérez. No hay nadie, ningún Juan Pérez aquí, ¿no es cierto?
Asegúrate, Juanita Luna, asegúrate, hermano, que estás aquí esta mañana escuchando, de una tarea de supervisión espiritual los unos con los otros. Durante esta semana que ha pasado, o durante las semanas pasadas, ¿has preguntado cómo está tu hermano o hermana en Cristo? Y con eso no quiero decir que seas un metiche que quiera certificarse en temas que no te competen, sino en una pregunta que nace del bienestar espiritual mutuo y que ahonde en el cuidado de quienes no se puede propagar alguna raíz de amargura. Pues esto es lo que surge de esta falta de compromiso que deberíamos de tener como iglesias. Hermanos, no cedamos a esto, pues si cedemos, quedaremos a merced de las tentaciones y presas de Satanás. Quedar privados de la gracia de Dios desencadenaría en caer en la apostasía. Según este versículo, en el que les acabé de leer en el versículo 15, el autor está utilizando del Antiguo Testamento exactamente Deuteronomio 29, 18, que es más o menos un parafraseo que hace. Dice en Deuteronomio 29, 18, dice, aseguraos de que no haya hoy hombre o mujer, clan o tribu de entre vosotros, cuyo corazón se aparte del Señor vuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Aseguraos de que no haya raíz entre vosotros que produzca un veneno amargo. En este sentido, mis queridos hermanos, la raíz de las diferentes malezas, cuando se desarrollan, vamos a los cultivos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando existen malezas que están creciendo en los cultivos? Y va a haber falta de cosecha. Y a veces no nos damos cuenta de que están creciendo más rápidos que las plantas que pueden dar cosecha. Y con ende hay una escasez de frutos. Si notamos esta imagen en el mundo de la agricultura, el autor de Hebreos mira a la iglesia y compara a las personas que han perdido esta gracia de Dios o que han caído con una raíz amarga. Una persona de estas características trae dificultades al pueblo de Dios. Este altera la paz con sus amargas palabras. Este priva a los creyentes de la santidad. Y si seguimos el sentido de este versículo, ¿qué dice en el versículo 15? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Contamina a muchos. Contaminados. En este caso, el contaminar significa manchar, una idea que comunica algo que debo pintar, dándole color. Entonces, en este caso, debemos evitar estas amarguras que pueden manchar nuestras almas. En el verso 16, nos dice el escritor que debemos evitar la inmoralidad, ya que dice que nadie que sea inmoral ni profano como Esaú, dice así. Algo que debemos saber de Esaú es que a pesar de que fue educado en un hogar piadoso, en casa de Isaac y Rebeca, este decidió vivir una vida deliberada por el pecado, afligiendo a sus padres. Por ejemplo, él dice que se casó con 2 mujeres cananeas, según lo que dice en Génesis 26, del versículo 34 al 35. También miramos en la Escritura otro dato. Esaú se lo describe como, aparte de una persona inmoral, una persona impía, ya que no tenía un aprecio por la bendición que Dios le da. Y en este caso la promesa como primogénito, porque recordemos qué es lo que pasó con Esaú, que por un plato de comidas rechazó su progenitura. Este desprecio por la primogenitura denotaba indiferencia en aquella promesa que se le había dado a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Y en este sentido se negó a seguir los pasos de sus antepasados. Y es de notar que él no se lo nombra, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro mismo de Hebreos que estamos estudiando. ¿A quién se lo menciona?
a su hermano Jacob. ¿Y qué es lo que hizo Jacob? Bendijo a los hijos de José y les transmitió las promesas de Dios. Entonces, ¿qué nos debería enseñar esto? En su forma más básica, abstenerse de la inmoralidad y evitar la impiedad. ¿Cuántas personas han sido desplazadas por pecados groseros? Casi digo pescados. Pecados groseros que han sido afrenta para el Señor y que no les ha permitido crecer como se desea. Hace algún tiempo había escuchado una enseñanza de David Wilkerson. No sé si lo han escuchado, David Wilkerson. Fue un excelente predicador que me ayudó en algunos tiempos en aprender y negarme en algunas cosas que estaba cayendo. Y él hablaba acerca del pecado sexual, que cómo puede llegar hasta ciertos puntos críticos al rechazar a Dios. Y él estaba poniendo un ejemplo de un pastor. Este pastor había sido descubierto por su esposa que estaba cayendo en pornografía. Él había descubierto eso, se había acercado a David Wilkerson para que pueda tener consejería. Este pastor había aceptado al principio en ir con su mujer durante algunos meses, pero hubo un momento durante toda esa consejería que David Wilkerson, también su esposa, le estaban dando a este pastor y a su esposa, el que ya no quiso saber absolutamente más. Estaba tan arraigado este pecado que dice David, cuenta que él solamente cogió a su esposa y se la llevó abruptamente. Pero la imagen que a mí me impresionó es que David le rogaba, le decía que deje eso. Le decía que literalmente se estaba poniendo un sello en la frente. Luego, después de unos meses, él se había enterado, David Wilkerson, de que este pastor se había apartado, había renunciado, se había divorciado de su mujer. Luego pasó un tiempo, había caído en ocultismo y después se había casado con una bruja. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo puede un pecado trastornar hasta tal punto de llegarlo a cometer eso? Como les dije, este ejemplo me impactó y también me hizo de cierta manera temblar. Si viéramos la capacidad de alcance que tiene no solo este tipo de pecados, sino todos, tales que nos pueden hacer caer y estar en un camino de espiral y de no retorno. En una versión acerca de este versículo dice, mirad que nadie sea sexualmente inmoral o impío como Esaú, que por una sola comida vendió su comida, sus derechos de herencia como hijo mayor. Diría John Owen, los pecados que pensamos que son pequeños son aquellos que abren la puerta a los pecados más grandes. Vamos con el versículo 17, que básicamente sería la conclusión del pasaje. Y nos recuerda a nosotros, a los destinatarios y también a nosotros, que debemos aprender de esta historia. El autor, según todo el libro de Hebreos, ha demostrado su gran capacidad para recordar algunas cosas que pasó con el pueblo de Israel, que se desvió apartándose del Dios vivo. Si ustedes pueden buscar después en Hebreos 3:12, cómo el pueblo de Israel se apartó y apostató del Señor. Ellos en incredulidad murieron en el desierto. Y luego también muestra un ejemplo más acorde a su contexto, según el contexto histórico de esta carta. Con aquellos que habían oído la predicación de la palabra, habían recibido las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena, pero estos habían caído, se habían apartado por su propia voluntad. Y en este caso, el autor dice que para ellos el arrepentimiento era imposible, según lo que dice Hebreos 6, 4 al 6 y Hebreos 10, del 26 al 31. El autor vuelve más a su tema. El ejemplo de Esaú es un claro ejemplo de cómo alguien fue rechazado. Pero debemos recordar que Esaú, aunque el texto dice que buscó, ¿qué dice? Con lágrimas el arrepentimiento. Él no mostró
arrepentimiento, no demostró penitencia o un cambio de parecer. Pues si miramos el texto exactamente en Génesis, él se levantó en ira contra su hermano Jacob. Y miramos también que con sus lágrimas no buscó arrepentimiento absoluto, sino solamente la bendición. Ahora, llevemos esta lección a nuestros corazones, a nuestras almas. La incredulidad conduce al endurecimiento del corazón y luego de forma tosca a la apostasía. El que ha caído y se ha apartado del Dios vivo ha sido rechazado por Dios, así como Esaú. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí, dice en la Escritura. Entre tanto, hermanos, debemos buscar de manera apasionada y real la paz y la santidad, evitar la inmoralidad, la incredulidad y tener presente que caer en manos del Dios vivo es terrible. Ahora, desde el versículo 18 hasta el versículo 24, voy a hacer un pequeño contraste, considerando por un lado desde el versículo 18 hasta el 21, el monte Sinaí, y por otro lado, al monte Sión. No debemos olvidar, hermanos, que en esta lucha por obtener la paz y la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios, estos lectores deben reconocer la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, también nosotros. Ya que nosotros somos muy diferentes a los israelitas que recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. No sé si alguien me ayuda del versículo 18 leyendo. Esto es un recordatorio para ellos. Eso es básicamente un recordatorio de lo que dice en Éxodo 19, 18 y Deuteronomio 5 del 22 al 23. Pero el foco del lugar no es tanto en sí el lugar del monte Sinaí, sino más bien en la aparición que Dios reveló a ellos. ¿Qué es lo que reveló? Su majestad, su poder, su santidad. Los israelitas, según el texto, dice que se habían consagrado exteriormente las vestiduras. Éxodo 19 del 10 al 11. Ellos de manera muy profunda temblaban de miedo cuando miraban la montaña, porque estos se habían acercado a un lugar de tinieblas, oscuridad y tormenta. De forma magnífica, de forma pavorosa, Dios se presenta a su pueblo, con toda su naturaleza, que inquietó a estos israelitas, esperando así que aumente la reverencia para con Él, porque básicamente es como el objetivo del autor de Hebreos que quiere mostrar. Pues al final de este capítulo podemos decir que nosotros debemos adorar con reverencia y ¿qué más? Con temor, por razones obvias, porque Dios es fuego consumidor. En los versículos siguientes de esta sección que les acabé de mencionar, miramos a estos israelitas aterrados, revelando así que este pueblo oyó la voz de Dios, pero que las palabras que él pronunció no penetraron en el corazón y las mentes de los israelitas. Pues si miramos el texto, dice que ellos pidieron a Moisés que escuchase todo y luego que se le transmitiese después a ellos. Estaban dispuestos a oír y obedecer, o como diría un autor, pero el espectáculo era demasiado fuerte para ellos. Si seguimos mirando, era tan aterradora esta manifestación de Dios en su majestuosa santidad que nadie debería tocar la santa montaña de Dios, ni siquiera un animal, que al extraviarse no podría acercarse. Si algún hombre, algún animal tocara la montaña, dijo Dios, no debe permitirse que viva. Los israelitas tenían orden o mandato de que aquel que hacía esto debería ser apedreado o asaetado. No se le permitiría que la tocase. Es interesante este versículo, como que a veces no nos ponemos a pensar cuán grande es el Señor
hasta tal punto de que se había ordenado esto si es que se acercasen al monte. Como les dije antes, el énfasis recae en la santidad de Dios. Dios quería que se diesen cuenta de su santidad y de su sagrada majestad. Moisés, según el texto, sintió lo mismo, pues a pesar de que podría hablar como un amigo cara a cara, él también estaba temblando de miedo. Si miramos ejemplos en la Escritura, no sé si se acuerdan algo parecido que habían experimentado algunas personas de la antigüedad. Por ejemplo, Isaías, ¿qué es lo que exclamó? Cuando había visto al Señor sentado en un trono alto y exaltado, ¿qué es lo que exclamó? ¡Ay de mí, estoy perdido! Porque soy hombre de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. O como aquel Pedro, el apóstol Pedro, que después de ver la pesca milagrosa, dándose cuenta de inmediato que estaba en presencia del Santo de Dios durante el ejercicio de su poder divino, sintió vergüenza profunda por su propio pecado. ¿Qué había expresado? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora miremos desde el versículo 22 al 24. ¿Qué dice? No sé si alguien me ayuda leyendo. Hasta ahí nomás, gracias. Un comentario dice que en esta sección habla que qué diferencia entre la descripción del monte Sinaí que acabamos de ver y el monte Sión. Dice la primera sección o la primera escena es la perdición y terror. La segunda transmite vida y gozo. En esta sección nos dice que se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Ese lugar es un lugar permanente. Recordemos que las condiciones del antiguo pacto, como hemos aprendido en todo este libro de Hebreos, ¿qué eran? Temporales, eran sombras. Pero las de este nuevo pacto son eternas. El término monte Sión, se las entiende de manera espiritual y no de manera literal, pues dice el texto, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Esta nueva Jerusalén es el lugar donde Jesús, el mediador de un nuevo pacto, mora eternamente. Los ciudadanos de la Jerusalén celestial son conocidos como hijos e hijas de Sión. En esta Jerusalén celestial es contraria a la Jerusalén de aquí de la tierra, pues en esta celestial el pecado y la muerte han sido expulsados para siempre. En esta ciudad no se necesita de la luz del sol, la luna o las estrellas, pues ahí la gloria de Dios y el Cordero de Dios es su lámpara, es su lumbrera. Si consideramos esto, a Moisés se le dio estar en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches con Dios, según lo que dice Éxodo 34, 28. Pero aquellos que están en el cielo, a los creyentes que estamos aquí en la tierra, vamos a estar por la eternidad con nuestro Dios, habitando con los demás santos de todas las épocas. He aquí donde hay millares y millares de ángeles, dice el texto. En esta ciudad también existe una cantidad innumerable de ellos. Miremos esto, en el cielo, si un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Existe gran galardón, una gran festividad en los ángeles. No sabemos cómo será eso, pero solo el texto nos dice que va a haber gran galardón en los cielos. Están ahí y estos ángeles también se encuentran al servicio de todos aquellos que heredan la salvación. En esta también la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, dice el texto, están, y en este sentido todos aquellos creyentes que pertenecen a la iglesia, que pertenece aquí en la tierra, somos pertenecientes a esta bendición. Estos que están en el cielo ya están despojados de todo lo que los hizo sucumbir alguna vez en sus cuerpos mortales. Ellos, como nosotros, aún esperamos la redención de nuestros cuerpos, es decir, que tengamos cuerpos glorificados.
Aún no somos hechos perfectos. Aún estamos aquí esperando en algún momento por la segunda venida de nuestro Señor, o tal vez en algún momento muramos. No sé si se les llegó la noticia, pero bueno, esta semana había muerto un predicador muy conocido, John MacArthur, y él ya partió en el Señor y dejó algunos de los legados más maravillosos. Personalmente a mí me ha ayudado para también hacer un poco de las prédicas, un comentario por ahí rápido. Aunque algunos no estuvimos de acuerdo con todos sus puntos doctrinales, pero no podemos obviar que él fue de bendición para la iglesia del Señor. Un hombre puede ser levantado por Dios para su gloria, pero asimismo puede ser derribado para su gloria. En el libro de Apocalipsis, acordándonos de esto, de lo que pasó con John MacArthur, dice en Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cada día alrededor del mundo, nuestros hermanos se unen en la gloria para estar para siempre con nuestro Señor. Amén. Así como en el Antiguo Testamento, los varones primogénitos del Israel fueron registrados por orden de Dios, en Números 3:40, en el cielo todos los nombres de los creyentes incluidos en el nuevo pacto están escritos en el libro de la vida. Qué maravilloso es estar en esta lista, pues denota la gran paciencia que con muchos dobleces, que con muchas a veces caídas, hemos de entrar allá. En esta Jerusalén celestial, en este monte Sión, en esta iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, donde el primogénito, ¿quién es? Cristo. Y por ende somos coherederos con Él. No rechazamos la bendición de primogenitura como Esaú, sino que la valoramos por el peso que tiene. En esta condición de primogénitos por medio de Cristo, somos santificados y pertenecemos a la familia de Dios alrededor del mundo. Dios, el juez de todos los hombres, en el monte Sinaí se les acercó a los de Israel, a los israelitas, para darle la ley y hacer un pacto con ellos. En este caso, podemos ver que se les a los destinatarios de esta carta, entienden que Dios es el juez de todos los hombres. ¿Sabemos que Dios es el juez de todos los hombres, hermanos? Y por consecuencia debemos estar o debemos comparecer ante Él. Sentado en el monte Sión, la Jerusalén celestial, Dios llama a su pueblo, no para condenarlo, sino para justificarlo, porque su Hijo ha pagado la deuda por nosotros. Este Jesús, mediador de un nuevo pacto, como ya lo vimos anteriormente, es el que con su sangre rociada habla mejor que la de Abel. Si nos ponemos a pensar, durante todo este libro se menciona a Moisés estableciendo una intermediación entre Dios y el pueblo. Pero este primer pacto ya quedó inservible, ya caducó, porque este fue de manera temporal obviamente, ya que Moisés también murió, poniéndole fin. Pero en Jesús, como un mejor y superior mediador, permanece para siempre. El autor le enseña a los destinatarios que no deben mirar a Moisés, sino ¿a quién? A Jesús, a Cristo Jesús. Este, como el mediador del nuevo pacto, llama al creyente a la obediencia, que alegremente debe ser establecida. Él quita la carga de la culpa del pecado. Limpia la conciencia del pecador, concede el don de la vida eterna, y Él, como un intercesor a favor de su pueblo, lo sigue haciendo hasta en estos momentos. Él sigue siendo intercesor por nosotros. Dice la Escritura que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. La sangre de Jesús hace que nosotros obtengamos perdón
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre de Abel demandaba venganza y Dios puso, ¿se acuerdan?, una maldición sobre Caín para matar a su hermano. Pero la sangre de Cristo quitó la maldición colocada sobre el hombre caído y llevó la reconciliación y la paz entre Dios y el hombre. La sangre de Jesús, hermanos, es aquella, como dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como un himno dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. O como los versos también de otro himno, hay una fuente llena de sangre que fueron extraídas de las venas de Emmanuel, y los pecadores se sumergen en ella porque es ahí donde pierden todas sus manchas de culpabilidad. Ahora, sin detenernos en nuestro estudio, sigamos con las partes finales de los versículos 25 al 29, en donde el autor de nuevo nos empuja, de nuevo nos invita, nos amonesta, como lo ha hecho a lo largo de toda esta epístola. El no hacer oído sordo a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. El autor no los acusa a los destinatarios de esta carta de rebelión, pero sí con un tono pastoral les exhorta a prestar atención a las palabras de Dios cuando la oyen. Y no solo a los destinatarios, sino también ¿a quién? A nosotros, que estamos escuchando esta mañana su palabra. Todavía estamos mañana, son 9:38. Recordamos también que, es algo bastante repetitivo esta noción del autor de mostrarlos a los israelitas cuando desobedecen y luego mueren, porque su desobediencia los llevó a la muerte. En el versículo 26 exactamente, les recuerda de nuevo la experiencia del monte Sinaí, de cómo Dios hizo temblar la tierra en el momento de darles la ley. Miramos anteriormente que estaban temblando, había tormenta, tinieblas y sacudió la montaña. Pero esta misma voz también da una promesa que tiene un significado repetitivo en las Escrituras. Por medio del profeta Ageo, Dios habla a los israelitas en el Antiguo Testamento sobre la reedificación del templo. Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este caso, los judíos y la misma Escritura interpretan este pasaje como un pasaje mesiánico, como una profecía que se cumple con Cristo. El profeta predice el sacudimiento de los cielos y la tierra y lo transpone a la obra de Cristo aquí en la tierra. La tierra, ¿qué pasó cuando murió Jesús? Se partió el velo de arriba y dice que hubo gran temblor. Y cuando resucitó, ¿se acuerdan también? Que también tembló la tierra. Dice que hubo gran temblor. Pero también vemos la importancia de que tembló la tierra por medio del derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, sacudiendo el mundo. Desde tiempos memorables hemos visto cómo el Evangelio se ha ido propagando hasta este momento y hasta este lugar, hasta Sur. Nuestro Dios, si bien hizo temblar en el monte Sinaí, sacudiendo la tierra, Él desde Sión sacudirá no solo la tierra, sino que conmoverá también los cielos y el universo entero. Según 2 de Pedro 3:10 al 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados,
y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y para ir terminando, nos quedaría analizar los dos últimos versículos, el versículo 28 al 29. No sé si alguien me lee esos dos versículos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Nuestro tema de hoy se llama, creo que pusieron ahí, Jesús, el dador de un reino inconmovible. No lo dije al principio, para dejarlo al último, para que se acuerden. ¿Sí? Nos alegramos de escuchar esto, en leer esto. Si estamos recibiendo un reino, ¿este reino qué debe tener? Un rey. Nuestro Rey Jesús nos da la administración de este reino, que de por sí es inconmovible. No puede ser mudado, permanece para siempre, es eterno. Y en este sentido, los que reciben este reino no pueden ser sacudidos y son eternamente participantes de este. En el Antiguo Testamento, Dios les dijo a los israelitas en el monte Sinaí que si guardaban su pacto serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Este reino, sin embargo, llegó a su fin, hablando del primer pacto, porque era temporal. Si nos ponemos a reflexionar, a pensar en los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos un reino que no puede ser sacudido y que permanece para siempre. Recibimos este reino, pero aún estamos en el proceso de recibir este reino. Pues nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. Su reino está aquí, somos partícipes de ello. Somos embajador del reino de los cielos, dice en la Escritura. Somos promulgadores del evangelio del reino de los cielos, el evangelio de la salvación. Pero aún debemos orar, venga tu reino. Ya que estamos recibiendo este reino inconmovible, pues seamos agradecidos, tengamos gratitud, dar gracias de palabra y obra. Recordemos, hermanos, que nuestra adoración no se limita a este culto dominical, al estar en las cuatro paredes de esta linda congregación de Sur. No es el todo, pues debemos vivir de lunes a lunes, adorando a Dios, en donde Él nos haya puesto en nuestro trabajo, en los estudios, en cualquier cosa que Él nos ha mandado hacer. Y no debe haber ni un ápice o una pizca de adoración a otros dioses que no sean Él. Adoremos a Dios, dice el versículo, con temor y reverencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice el autor. Léanme el versículo 29, tal vez. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque Dios es fuego consumidor. Y esto denota su santidad en todo su esplendor. ¿Podemos servir a los ídolos banales que con la polilla se destruyen? ¿Podemos servirles? No, pues no debe ser así con el pueblo del Señor, pues nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos conciencia de quién es Dios con todos sus atributos para adorar con este temor referente. Un comentario final y para ir ya terminando. La sociedad actual siempre promueve el individualismo y de forma triste ha entrado en las iglesias. A veces cantamos himnos de unión, pero en la práctica no es así. La palabra nos enseña que como miembros de la iglesia del Señor necesitamos el cuidado, la supervisión a veces espiritual, en donde el pastor de una congregación debe estar pendiente del cuidado de cada uno de ellos. No tenemos pastor, pero sí estamos todos juntos, podemos preguntarnos, supervisarnos, ver cómo estamos espiritualmente.
Porque si dejamos eso, como dije al principio, caeríamos en las trampas de este mundo. Este mundo ofrece muchísimas cosas. Y también podemos ser presas fáciles de Satanás, que con tanta furia viene y hace caer hasta el más santo. Recordemos lo que pasó al principio de la creación cuando Adán y Eva estaban en el jardín. Fueron engañados y sucumbieron a la tentación y pecaron. El agricultor es un experto en quitar maleza que crecen en el campo, que no logra la cosecha, perdón. En el cuerpo de Cristo debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que los hermanos, nosotros como hermanos, nos alejemos de Dios, nos alejemos de su palabra. Tenemos la responsabilidad de protegernos de la incredulidad, la desobediencia, y que haga que en nuestras vidas haya una raíz de amargura, que envenene no solamente a nosotros, sino a los creyentes que están al lado de nosotros. También, como una pregunta para aplicación personal, y en mi estudio me pareció pertinente hacerlo, ¿por qué venimos a la iglesia? Podríamos decir múltiples respuestas, como venir a adorar, ver al hermano Nilo, ¿no? Hoy vino porque me obligó mi mamá y mi papá y estoy sentado aquí. Hoy vine porque mi esposo o mi esposa me obligó a estar aquí. O también estoy aquí en la reunión dominical porque ahí termino de dormir lo que no dormí toda la noche. O alguien más podría decir, porque en este día encontré en la sangre de Cristo la fuente de perdón por mis pecados y deseos de escuchar qué significa eso. ¿Cuál es el mensaje de la sangre? Recordemos que la sangre rociada de Cristo ha quitado mi pecado, ha quitado la culpa de mi pecado. Estoy asegurado ahora porque tengo paz para con Dios. Me dice que Dios me amó a mí, que envió a su Hijo para derramar su sangre. Venimos a la iglesia para escuchar el mensaje de la cruz y que por medio de ese mensaje sacrificial, derramando su sangre, me ha quitado la esclavitud del pecado y puedo vivir una vida de libertad. Y por último, ¿qué es lo que define tu manera de adorar a Dios? La manera de adorar a Dios solo puede definir Él. Pues su palabra debe ser el lugar central, pues tenemos algunos ministerios aquí en la congregación. ¿Qué sería si desplazáramos a la Biblia por ellos? Dios nos da a conocer su voluntad a través de ella. La predicación de la palabra es la parte central, la proclamación de las buenas nuevas, la proclamación de todo el consejo de Dios nunca se debe reemplazar por temas que no sean afines. Mis queridos hermanos, como dijo alguien, cuando la predicación tiene su lugar, el pueblo de Dios adora. Alentémonos con estas palabras de la Escritura a buscar la paz, la santidad, sin la cual no podemos ver al Señor. Animémonos con las palabras de la Escritura y sigamos adelante, adorando a Dios con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Oremos.